Hola a todos, soy Salma Infante, espero que estén muy bien. En esta ocasión, junto con otras personas del equipo de adjudicación de este CEMUDE Online 2020, específicamente con Juncal, Erika y Vale, vamos a hacer el briefing del examen de personas juezas, en donde vamos a explicar cada una de las respuestas correctas del examen. Eh, pues vamos a iniciar. Voy a compartir pantalla para que puedan ver cuáles eran las preguntas y sus respuestas correctas respectivamente. Entonces, al final, igual si tienen cualquier duda con respecto a este briefing, con respecto al examen, o pues igual durante el torneo con cualquier cosa, saben que pueden buscar a cualquier integrante del comité. Y ahora sí voy a compartirles la pantalla. Listo. Entonces, vamos con la primera pregunta, que es una de verdadero o falso, y dice: en los casos en los que alta oposición proponga un contraplan, todos los equipos dentro del debate están obligados a comparar la medida de gobierno con el contraplan en lugar de comparar con el status quo. Al final vemos que es verdadero. ¿Por qué? Porque en este escenario lo que hizo alta oposición no fue comparar el plan de gobierno con el status quo y decir, por ejemplo, porque es la medida o el plan de gobierno estaba mal o no era benéfico porque tal y tal, y por lo tanto se prefería el status quo, sino que lo que hizo fue proponer un contraplan y decir por qué ese plan de cierta manera era comparativamente mejor. Entonces, el debate lo que está comparando en general, porque pues alta oposición tiene la facultad de hacerlo, pues es no el plan versus preferir el status quo o el status quo, sino un plan contra el contraplan, pues contra otro plan. Entonces, no tendría mucho sentido que los demás equipos pues debatan con el status quo, porque al final alta oposición, con la facultad que tiene de proponer un contraplan, pues está comparando lo propuesto, lo propuesto por alta gobierno con eso, ¿no? La segunda dice: líneas de análisis completamente nuevas traídas por vicelíder de oposición deben ser tratadas de la misma manera que el material nuevo en el látigo. La respuesta es falso. ¿Por qué? Pues hay que recordar qué pasa con el material nuevo en un látigo, pues no se toma en cuenta. En ese sentido, no se puede tratar de la misma manera, porque incluso si lo que trae vicelíder de oposición no puede ser contestado por primer gobierno, incluso bajo ese escenario todavía están otros equipos que pueden hacer contención con ese punto. Entonces, bajo esa lógica, probablemente pierda valor comparativo con la comparativa con primer gobierno, ese específico punto nuevo, ese material nuevo, pero no con los otros dos equipos. Entonces, no se puede tratar de la misma manera, porque tratarlo de la misma manera implicaría no tomarlo en cuenta, como se hace usualmente se hace con el material nuevo traído por los látigos. Por lo tanto, es falso. Luego dice: la sala más baja del torneo debe tener los puntos de orador más bajos, al ser la sala en la que se encuentran los equipos con menos puntos de todo el torneo. Esto es falso, y pasa exactamente lo mismo con las salas más altas, es decir, con la sala con los equipos con el puntaje más alto. Si es la sala más alta, no necesariamente va a tener los puntos más altos, así como si es la sala más baja, no necesariamente va a tener los puntos más bajos. Al final, lo que se evalúa con los puntos de orador es específicamente lo que pasa en el debate, los discursos que se dan en el debate, tomando de referencia y basándose más bien en la escala de Varsovia. Entonces, no se puede poner automáticamente, porque es una sala media, pues hay puntos más o menos nada más por ahí. O sea, es decir, después de este discurso no se puede poner más de este puntaje porque es una sala baja, pues no. O sea, depende de específicamente lo que pasó en el debate. Entonces, no se pueden dar automáticamente puntos arbitrarios, nada más porque los equipos tienen muchos puntos o menos puntos, independientemente de sus puntos, se tiene que evaluar conforme a la escala de Varsovia y conforme a lo que pasa específicamente en el debate y sus discursos, ¿no? Luego dice: en la moción esta casa como China le daría sufragio universal a Hong Kong. Cámara Alta de Gobierno prueba efectivamente cómo esto será beneficioso para los ciudadanos de Hong Kong, disminuyendo las protestas y dándoles más libertades y autonomía.
Cama Alta Oposición responde que a China no le importa dar poder y autonomía a sus ciudadanos y por lo tanto Cama Alta Gobierno no está cumpliendo con su carga de la prueba. Además, Cama Alta Oposición prueba cómo darle sufragio a los ciudadanos de Hong Kong, disminuye el poder efectivo del PCC en la isla. Y como esto no está en el interés de China, teniendo en cuenta que la gente de Hong Kong tiene sentimientos anti-PCC muy arraigados. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor el choque entre alta de gobierno y alta oposición? Pues al final vemos que la respuesta correcta es que Cámara Alta Oposición probablemente gana, Cámara Alta de Gobierno pues logra probar cuáles son los verdaderos intereses del gobierno chino, porque hay que tomar en cuenta que es una moción de actor. Lo que hace primer gobierno es atender específicamente a, por ejemplo, los beneficios para los ciudadanos de Hong Kong, pero lo que hace Cámara Alta de Oposición es explicar cómo eso no está dentro de los intereses del pueblo chino, que al final pues es lo importante en el debate, es lo relevante en el debate y lo que pide la carga de la prueba, porque estamos hablando desde la perspectiva de China. Entonces lo que hace Cámara Alta Oposición es explicar, uno, porque pues más bien cuáles son los intereses correctos de China, que en este caso, pues como explica Cámara Alta de Oposición, es en este caso explica Cámara Alta de Oposición como pues no está dentro de los intereses disminuir el poder de China en Hong Kong, y como esto al contrario le va a traer perjuicios a China, entonces tanto que explica cuáles son los verdaderos intereses del gobierno chino y cómo lo propuesto por gobierno no, pues trae perjuicios, por eso específicamente en ese choque, lo que tendría que suceder es esto, que Kamal de oposición probablemente le gane a Kamal de gobierno por estas razones. Al final vemos que las demás no, porque pues no es que a Kamal de oposición no esté siendo comparativa, sino que al final pues atendió a la carga de la prueba correcta, que era que en esta moción de actores pues específicamente los beneficios o cumplir los intereses para el pueblo chino. Al final, pues en esta, pues vemos que no es que sean mutuamente excluyentes los casos, sino que atienden a diferentes cargas de la prueba, pero la correcta, al ser una moción de actor que habla desde la perspectiva del gobierno chino, pues, pues Cámara de Oposición atiende correctamente a lo que debería de debatirse, ¿no? Y pues sí hay suficiente información para la comparativa. En los casos en los que las posiciones del panel se impongan, ¿quién debería de dar la retroalimentación? La respuesta correcta es que si la persona principal se siente en capacidad de dar la retroalimentación, podrá darla. En caso de no estarlo, obligatoriamente deberá dar la retroalimentación a alguna persona del panel. Es decir, si incluso si no está a favor de las posiciones que quedaron, el juez principal entiende la lógica detrás de las posiciones que quedaron, puede hacerlo, puede explicarlas, puede justificar las posiciones en la retroalimentación, pero pues entendiendo que no está de acuerdo con las posiciones, puede que no haya todavía entendido la justificación detrás de las posiciones y por lo tanto el panel, al ser quien se posicionó a las posiciones del juez, de la persona principal, pues tendría que explicar las razones detrás, porque al final, pues lo importante es que los equipos tengan una retroalimentación completa, tengan como una explicación completa de por qué quedan así las posiciones y entonces eso es lo que se tendría que hacer. Al final las demás respuestas no es que estén mal necesariamente, es que no están completas, como por ejemplo esta dice la persona principal, luego esta dice una de las personas panelistas dejando en claro que no fue unánime. Al final no es que estén necesariamente mal, sino que pues esta es la respuesta más completa porque es lo que se debería de hacer, ¿no? Luego, en la moción esta casa desincentivaría fuertemente la migración del campo a la ciudad. Cámara de Gobierno explica de manera persuasiva cómo los procesos de migración a las urbes generan diferentes problemas y por medio de este desincentivo el gobierno va a poder planificar mejor el desarrollo de las grandes ciudades, generando beneficios no solo para los pobladores de estas grandes ciudades, sino para el país en general. Cámara de Oposición explica en su caso cómo las personas van a seguir teniendo incentivos para desplazarse del campo a la ciudad, pues hay más puestos laborales, mejor educación y mejor calidad de vida en general, lo que implica que el desincentivo no va a funcionar. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor el choque entre alta gobierno y alta oposición? La respuesta correcta es que Cámara Alta de Oposición ha logrado probar que habrá un número de personas que no se verán desincentivadas a emprender la migración. Sin embargo, una parte de los beneficios de Cámara Alta de Gobierno seguirán sucediendo. Al no haber material distinto a la inefectividad del desincentivo, Cámara Alta de Oposición probablemente pierde en comparativa con Alta de Gobierno.
¿Qué pasa aquí? Que si bien Cámara Alta de Gobierno explica o sea, los beneficios de Cámara Alta de Gobierno sí dependen de cierta manera de que este desincentivo funcione. Lo que hace Cámara Alta de Oposición es explicar cómo van a haber cierto grupo de personas, van a haber ciertas personas que por ciertas razones, como no sé, como lo que dice, ¿no? De mejores oportunidades laborales, mejor educación, la calidad de vida, van a seguir haciéndolo, pero eso quiere decir que hay ciertas personas que sí se van a ver influenciadas por el desincentivo y por lo tanto los impactos benéficos de que explica Primer Gobierno siguen sucediendo. Entonces, no tenemos otro material ahorita distinto a la inefectividad del desincentivo. Entonces, si ese es el único material que tenemos ahorita, pues es probable que Cámara de Gobierno sí le gane Cámara de Oposición, porque sí, o sea, como los beneficios de Cámara de Gobierno se siguen dando, tanto que hay ciertas personas que sí se van a desincentivar. En las demás opciones, lo que vemos es que, pues, que en esta, pues, que sus beneficios dependen de que el desincentivo sea efectivo, pues en cierta parte sí, pero como les expliqué, hay como, incluso si hay personas, como dice Kamal de oposición, que no van a ceder ante el desincentivo y que van a seguir migrando, hay ciertas personas que sí, entonces pues sí ese beneficio sí se sigue dando. Al final no es como de que alta oposición esté negando el fiat de la moción, porque no es como de que esté diciendo como no se puede hacer el desincentivo porque el Estado no tiene recursos para hacer el desincentivo y porque pues eso no tiene sentido porque la moción asume que se puede desincentivar fuertemente, entonces eso no es el escenario hipotético que nos plantea la pregunta, por eso esta pregunta tampoco aplica. Y esto tampoco porque pues al final no fue lo que dijo Kamal de oposición, ¿no? O sea, no Kamal de oposición no mete una métrica de por qué es injusto, y por qué de cierta manera este desincentivo en principio es injusto y trae perjuicios a las personas. Al final lo único que explica es porque hay ciertas personas que van a seguir haciéndolo. Entonces, por eso esta es la respuesta correcta. Luego, es la persona principal de una sala con dos personas juezas panelistas y una persona aprendiz. Después de la deliberación todavía no puedes llegar a un acuerdo. Los resultados individuales son los siguientes. Consideras primer lugar alta oposición, segundo lugar baja de oposición, tercer lugar baja de gobierno, cuarto lugar alta de gobierno. El panelista 1 considera primer lugar baja de opo, segundo lugar alta de oposición, tercer lugar baja de gobierno, cuarto lugar alta de gobierno. El panelista 2, primer lugar baja de oposición, segundo lugar baja de gobierno, tercer lugar alta de oposición, cuarto lugar alta de gobierno. Y el aprendiz, primer lugar baja de opo, segundo lugar alta de oposición, tercer lugar baja de gobierno, cuarto lugar alta de gobierno. ¿Cómo debes conducir la votación? Al final, lo que es correcto es que la persona principal es libre de llevar a cabo el proceso de votación de la manera que crea conveniente. No hay ningún tipo de como regla conforme a el proceso de votación, dado que la persona principal estuvo en la retroalimentación, perdón, estuvo en la deliberación y vio qué fue lo que sucedió y por qué no se ha llegado a un acuerdo, vio todo lo que se platicó, etcétera, etcétera. La persona pues tiene la facultad de decidir de qué manera cree conveniente hacer la votación. Pues al final, como vemos aquí, dice como que se debe someter a votación los lugares y no las comparativas, ¿no? Sabemos que lo que se tiene que discutir son 6 comparativas, no se tiene que votar de que, a ver, ¿quién vota que este equipo quede en primer lugar? No, o sea, la votación se tiene que dar conforme a las comparativas discutidas que en la deliberación, que al final pues se entiende que se tienen que discutir las 6 comparativas y con base en eso, en esas 6 comparativas tomar las decisiones de los lugares, ¿no? Luego dice que se debe someter a votación las comparativas comenzando con cámaras altas y terminando con cámaras bajas. No, tampoco hay como un orden, depende completamente de cómo la persona principal crea conveniente hacer la votación. Entonces tampoco esta de que es como de que por orden de cuáles comparativas fueron discutidas, tampoco aplica porque pues como les estaba explicando, al final depende enteramente del criterio de la persona principal, que fue quien ha visto qué sucedió en la deliberación y pues puede llevar a cabo el proceso de votación como crea conveniente. Y pues esas son las primeras preguntas de este examen.
y posteriormente Erika, Juncal y Vale seguirán con el resto. Hola a todos, ahora vamos a continuar con el resto de las preguntas cerradas del examen del CEMUDE. La primera es, pues el enunciado era, en la moción, esta casa permitiría a los partidos políticos hacer promesas electorales vinculantes que, una vez rotas, desencadenarían inmediatamente la reelección. Cámara Alta de Gobierno explica por qué la representación es más importante que la gobernabilidad, ya que es perjudicial aprobar leyes que van en contra de la voluntad de la población. Cámara Alta de Gobierno da un pobre análisis de por qué la representación se logra mejor bajo la moción y añade un argumento bien hecho sobre por qué bajo su lado la gobernabilidad es mejor. Cámara Alta de Oposición no responde al punto sobre la gobernabilidad, pero da un argumento bien hecho sobre por qué la representación se perjudica bajo la moción. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor el choque entre Cámara Alta de Gobierno y Cámara Alta de Oposición? La respuesta correcta era que, como Cámara Alta de Gobierno pierde en el punto de choque que prueban que es más importante, es probable que Cámara Alta de Oposición les gane, porque esta es la respuesta correcta. Para eso analicemos cuáles eran las otras respuestas alternativas que habían y cómo se contrastan con esta respuesta, que era la respuesta correcta. Las otras respuestas eran: Cámara Alta de Gobierno tiene la carga de responder a todos los puntos que se mencionaron anteriormente. Si no lo hace completamente, no puede ser clasificada por encima de la Cámara Alta de Gobierno. Esto es falso, porque en un debate la deliberación no se da en función de todo lo que se dice, sino el análisis se hace en función de lo que es más relevante para el debate. Y como explicaba muy bien el enunciado, el punto sobre la gobernabilidad no es un punto pues realmente explicado por Cámara Alta de Gobierno. En esa comparativa, en ese choque, no es relevante si no hay una respuesta o una refutación efectiva o una argumentación comparativa efectiva sobre este punto, porque en últimas no termina siendo el punto más relevante dentro de este debate. No sería justo que pusiéramos a Cámara Alta de Gobierno por encima, porque brindó un argumento, pero pues que es un argumento que no termina de ser explicado. Ahora, la otra respuesta posible, pues otra respuesta que estaba en el examen, era la priorización de los puntos de choque de Cámara Alta de Gobierno. Puede ser ignorada por los jueces porque era parte de su encuadre. Ambos argumentos deben ser vistos como igualmente importantes para probar su posición, por lo tanto es probable que Cámara Alta de Gobierno venza a Cámara Alta de Oposición. Aquí esto tiene mucho que ver con lo que ya estaba diciendo, y es que no todos los argumentos son igual de importantes dentro de un debate. Si los entendiéramos de esa manera, básicamente lo que estaríamos es adjudicando casi que por cantidad de argumentos que se presentan, y lo que hay que valorar y lo que hay que explicar, digamos, lo que hay que tener en cuenta dentro de una deliberación es precisamente cuáles son los argumentos que son relevantes al debate y los que entran en contención, pues de lado y lado de la casa. Otra respuesta es: independientemente de la priorización de Cámara Alta de Gobierno, Cámara Alta de Oposición solo tiene que ganar uno de los puntos de representación y gobernabilidad, por lo tanto es probable que Cámara Alta de Oposición gane a Cámara Alta de Gobierno. Esta también es falsa, pues porque esa no es la razón, o sea, la razón no es que solo tenga que ganar uno de esos puntos, la razón es que uno de esos puntos no es lo suficientemente bien explicado, pero eso nada tiene que ver con que la responsabilidad del otro lado de la casa sea responder a solo uno de los puntos del caso. Ahora, pues no sé, pues, obviamente esa no es la respuesta, porque la respuesta correcta es la que ya les señalamos aquí, es porque precisamente ese es el choque, aparentemente, por lo que nos da la información del enunciado de la pregunta, ese es el choque más importante del debate, es el choque más relevante. Puede que existan otros puntos, como en este caso puede ser el punto de la gobernabilidad, pero puede que este no sea un punto, pues como ya dice el enunciado, no es un punto relevante, entonces en esa comparativa es altamente probable que gane la Cámara Alta de la Oposición por esa razón. Ahora, la siguiente pregunta era señalar la respuesta correcta entre varios enunciados. Vamos a leerlos y explicar por qué el que es, pues es el enunciado correcto. El primero es: los puntos esgrimidos de forma preventiva solo podrán compararse cuando choquen de forma directa con un argumento de otra cámara para ver cuál gana. Esto pues no es una respuesta correcta, porque esto básicamente lo que le exigiría a los equipos es como que las respuestas preventivas solo serían útiles si hacen contención directa con algo que igual los oradores no saben si va o no va a suceder en el debate. Es decir, cuando se está dando una argumentación preventiva
pues los equipos no saben qué es lo que van a decir abajo, o sea, las cámaras altas no saben qué se va a decir abajo. En ese sentido, si solo se hiciera o solo se analizara de forma directa cuando un argumento se contiende con una argumentación preventiva, pues, pues básicamente sería como, pues de alguna forma ignorar parte de la carga argumentativa que se está presentando arriba, y básicamente lo que terminaría sucediendo es ignoraríamos todos estos puntos preventivos simplemente porque no contienden. Hay que analizarlos, hay que analizar qué tan relevantes son. O sea, esto no quiere decir que hay que tenerlos en cuenta porque sí, sino hay que analizar cuáles son esos puntos preventivos que se presentan y si de alguna forma entran dentro del debate, hacen sentido y le dan peso a la casa, con independencia de que choquen o no choquen directamente con los argumentos presentados por otra cámara. Y pues básicamente cuando se hace esa comparativa entre, por ejemplo, Cámara Alta de Gobierno y Cámara Baja de Oposición, pues eso no quiere decir que lo que se dice desde Cámara Alta de Gobierno de forma preventiva pues simplemente se anula solo porque no entra en contención directa con lo que dice la Cámara Baja de la Oposición. Hay que analizarlo y verlo en contexto con el debate. Ahora, el segundo punto, la segunda afirmación era: los puntos esgrimidos de forma preventiva solo podrán tenerse en cuenta en la comparación cuando el equipo que los ha realizado lo recuerde un punto de información y haga explícito que ese choque existe. Pues eso también es falso, por múltiples razones. Una de esas es porque, pues obviamente, si eso fuese así, básicamente si a un orador no le dan el punto de información, pues básicamente no tendría la oportunidad de poder demostrar que existe una contención. La otra razón es porque en últimas, pues todo se dice dentro del debate y es responsabilidad de nosotras como jueces, pues básicamente de entender todo y entender contextualmente lo que sucede, escuchar a todos los oradores y tomar una decisión a partir de todo lo que se dice, incluidos obviamente los puntos de información, pero no es como que sea un requisito que se mencione un punto de información para que se pueda tener en cuenta. Se tiene que tener en cuenta porque se dijo en el debate. Esa es la forma, digamos, como opera. Ahora, la siguiente, que es la correcta, es: siempre, incluso si no es explícito, el juez deberá revisar si existe alguna respuesta preventiva de las altas a los argumentos de las bajas. Esta es la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque básicamente muchas veces los oradores pueden tener o dar o brindar razonamientos dentro de sus discursos que no necesariamente se taguean o se nombran como una refutación preventiva o como una argumentación preventiva. Y eso no quiere decir que nosotros como jueces no tengamos la responsabilidad como de revisar y de mirar si en efecto existe una respuesta desde arriba que pueda contender un punto que se diga abajo. En ese sentido, pues es importante que siempre estemos como en la labor de escuchar y estemos súper pendientes de lo que se dice y logremos hacer nosotros mismos como esa comparativa. Eso no quiere decir que estemos interfiriendo en nada por el estilo, sino básicamente es como la responsabilidad de escuchar todos los razonamientos, de contrastarlos y entender e identificar cuando existen estos razonamientos que son preventivos a un caso posterior en el debate. Ahora, la siguiente respuesta era: un argumento preventivo de cámaras altas no podrá tener el mismo valor que un argumento de bajas, dado que es muy poco probable que responda de forma tan completa a lo que las bajas tengan que decir sobre ese punto. Bueno, pues es que, el punto, el punto sobre esto es: todo lo que se diga se tiene que tener en cuenta con el mismo valor, con el mismo peso. Lo que importa es qué tan razonado está y qué tan funcional es como respuesta dentro del debate, pero a priori no podemos entender que una respuesta vale menos porque no sabemos qué se va a decir después. Pues obviamente no se sabe, o sea, la persona que está hablando antes no sabe qué va a decir la otra persona. Puede intuirlo de pronto por puntos de información o cuestiones similares, pero no lo puede saber, y en ese sentido eso no quiere decir que lo que diga valga menos, porque pues es casi que imposible. O sea, les estaríamos pidiendo a los oradores que básicamente sepan todas las respuestas y que se anticipen dentro de su discurso a cosas que no saben que van a suceder. Ahora, la siguiente pregunta también era sobre señalar cuáles son las respuestas correctas. Estas sí son varias. Entonces, esto tiene que ver con argumentos comparativos. Dice: un argumento no es comparativo si el mismo efecto se produce en la misma intensidad tanto en gobierno como en la oposición. Claramente esto es cierto. ¿Por qué? Porque pues si un argumento funciona de un lado y del otro, pues no están comparando nada, o sea, no están viendo la diferencia, no están ponderando, no están haciendo ninguna, sí, como no están haciendo ningún análisis más allá de eso.
Muchas veces esto tiende a llamarse en el circuito como, pues no sé, es un punto que es washable porque sucede de un lado y del otro. Obviamente esto hay que saberlo usar con cuidado porque muchas veces la gente tiende como a decirlo porque sí. Esto tiene que ver, y esta afirmación es correcta, en los casos en los que en efecto sucede de la misma forma, es decir, de los dos lados de la casa sucede el mismo efecto, de la misma intensidad, de la misma forma. Eso quiere decir que ese punto no se le puede conceder ni a una casa ni a la otra porque es básicamente un punto, por decirlo de alguna forma, neutro dentro del debate. La siguiente afirmación, que también es correcta, es: para que pueda tenerse en cuenta un argumento debe tener unos impactos directamente ligados a la medida. Eso también es cierto. ¿Por qué? Pues porque básicamente lo que nos pide una moción en un debate es que respondamos a lo que nos pide. Si hablamos de otros puntos sobre otros impactos que pueden suceder con otras medidas o en otros contextos, pues no son relevantes al debate. Lo que importa es que los equipos respondan a la medida, argumenten en función de la medida y den impactos en función de lo que se les está pidiendo dentro del debate. Ahora, la siguiente afirmación, que no es correcta, es obligación del equipo contrario señalar, si lo hubiera, qué argumento del equipo contrario es comparativo y en su defecto refutarlo. No, estos son casi que cuestiones formales, esto no tiene nada que ver. Los equipos y los oradores pueden decidir, de acuerdo con su estilo y con su forma de debatir, cómo presentan sus argumentos. Incluso puede suceder que existan muchas refutaciones sin que se mencione que son argumentos comparativos, nada, o sea, como eso no tiene absolutamente nada que ver. Por un lado, o sea, las refutaciones se pueden hacer como se quieran. Y pues también es importante señalar que un equipo simplemente diga es que este argumento no es comparativo, pues eso no es una refutación. La refutación va de fondo en el análisis que se haga y en la forma como se responda a los rozamientos que presentan los equipos contrarios o pues las personas a las que están contendiendo. Ahora, la siguiente respuesta, que también es correcta, es: si un argumento se señala como no comparativo, si un argumento se señala como no comparativo porque se produce en ambos mundos, pero el orador prueba que se produce de forma más grave en el suyo, habrá de tenerse en cuenta. Sí, sí, esto sí, digamos, todo lo contrario a la primera afirmación. Aquí sí hay un argumento que es comparativo, porque a pesar de que están hablando del mismo efecto, si una persona logra probar o logra explicar por qué es más grave en su lado de la casa, porque tiene un beneficio mayor o un perjuicio peor, pues esto sí es un argumento que es comparativo en la medida en la que está demostrando cómo existe cierta caracterización de un lado o del otro de la casa, en el cual sí existe una diferencia cuando se hace la comparativa. La siguiente afirmación, que también es errónea, es: los argumentos que se dan en ambos lados de la casa, pero en mayor escala en uno de ellos, nunca deben tener el mismo valor que los argumentos que son exclusivos. Absolutamente falso también. Hay muchas formas de hacer argumentos comparativos. Pues hacer argumentación comparativa, una de esas puede ser pues mostrando que se produce un mayor efecto, un peor efecto, un mayor beneficio, un mayor perjuicio de un lado de la casa, pero también se puede mostrar cuando se muestra que hay una característica o un efecto que es exclusivo de un lado de la casa. Esto no se va a ponderar en función de la característica de cómo se está comparando, sino de qué tan efectiva es la comparación y qué tan bien hecho está el razonamiento. Entonces, a priori no tendría por qué haber más valor en una que en otra. Sí, o sea, básicamente es eso, está confirmando otra vez la lectura para que no me esté equivocando. El efecto es eso, o sea, como es que esto depende, o sea, el valor no está definido a priori, depende claramente de cómo se presenten en el debate. Las dos formas de hacer una argumentación comparativa son válidas, obviamente no sé, pues no era una respuesta correcta. Ahora, la siguiente pregunta era: en la moción esta casa lamenta el teletrabajo, Cámara Alta de Gobierno argumenta cómo esta forma de trabajo impide la separación entre la vida laboral y la vida personal. Cámara Baja de Oposición hace refutaciones muy efectivas al caso de Cámara Alta de Gobierno. Escoge las respuestas correctas. Entre estas, pues las que no eran correctas es no sé, y la primera la vamos a leer. Dice: las refutaciones efectivas no pueden ser ignoradas por parte del panel de personas juezas, ya que afectan a la persuasión general de los casos. Por lo tanto, aunque la refutación ha sido realizada por Cámara Baja de Oposición, también debe ser tomada en consideración en la comparativa entre Cámara Alta de Gobierno y Cámara Alta de Oposición. Las personas, esperen, se va a volver a leer porque estoy en una distracción profunda. Las refutaciones efectivas no pueden ser ignoradas por parte del panel de personas juezas, ya que afectan a la persuasión general de los casos.
Por lo tanto, aunque la refutación ha sido realizada por cámara baja, pues también puede ser tomada en consideración. Ah, ya. Perdón, es que se me cruzaron los cables con cámaras. Aquí algo muy importante, porque esta respuesta no está bien, principalmente porque, aunque la refutación ha sido realizada por cámara baja de oposición, también debe ser tomada en consideración en la comparativa entre cámara alta de gobierno y cámara alta de oposición. Jamás de los jamases, esto no puede suceder. Las comparativas no se hacen así, es decir, yo no puedo con una respuesta de cámara baja de oposición comparar la cámara alta de oposición con la cámara alta de gobierno. Es decir, seguramente en la comparativa entre cámara alta de gobierno y cámara baja de oposición estas refutaciones van a ser vitales, pero eso nada tiene que ver en la comparativa entre cámara alta de gobierno y cámara alta de oposición. Habrá que analizar qué sucedió ahí, si hay buenas refutaciones, si hay buenos argumentos. Digamos, esas comparativas son exclusivas, cada comparativa se hace de forma bilateral, nada tiene que ver una cosa con la otra, por eso es que esto era una respuesta incorrecta. De pronto habrán personas que les habrá pasado lo que me pasa a mí, es que tuvieron un cruce de cables, entonces como que no se fijaron tanto en este tema de las cámaras. Claramente están ahí cámara baja oposición, cámara alta oposición. Esa es la razón por la cual esta respuesta no es correcta. Ahora las otras dos son respuestas posibles. ¿Por qué? Porque la información que les dimos en esta pregunta pues no es lo suficientemente amplia como para que podamos tener una respuesta efectiva, lo que quiere decir que cualquiera de estas dos siguientes son válidas. La refutación puede ser suficiente para que cámara baja de oposición le gane a cámara alta de gobierno, como puede ser que incluso habiendo refutado cámara alta de gobierno siga ganando. Esas dos respuestas eran correctas, cualquiera de las dos alternativas eran posibles, no tenemos la información suficiente para poder decidirnos entre una respuesta o la otra. Ahora, ¿cuáles son las facultades de un látigo? Todas. Las va a leer, pero pues la respuesta es todas. ¿Traer nuevos ejemplos para apoyar los argumentos expuestos por el extensionista? Claro que sí. ¿Traer nuevas defensas a los argumentos expuestos por su extensionista? Claro que sí. Defensas, ¿qué tiene que ver? Esto es muy importante. Dar defensas no quiere decir argumentar más, sino es en virtud de los razonamientos que ya existían, esta persona puede retomarlos y puede explicar de mejor forma cómo responder a las refutaciones que hayan dado del otro lado. Dar una ponderación de los argumentos de su caso en comparación con los argumentos de los casos de la bancada opuesta, claro que eso sí lo puede hacer, pues casi que eso tiene que ver con lo que tradicionalmente conocemos con el rol de una persona que es látigo. Traer nuevas explicaciones sobre el impacto de los argumentos presentados por su extensionista también. ¿Por qué? Porque los impactos están íntimamente ligados con el razonamiento, pero dar nuevas explicaciones sobre los impactos no es dar nuevos razonamientos. Traer nuevas explicaciones para los argumentos presentados por su extensionista. Esto también es válido. ¿Por qué? Porque de nuevo, o sea, no es que la persona esté argumentando nuevas ideas, sino que está explicando con sus palabras de formas distintas, utilizando otras aproximaciones sobre el mismo razonamiento para decir lo mismo. Hacer una diferenciación de su caso con el de cámara alta también es tradicionalmente el rol de una persona que es látigo, y traer nuevas refutaciones a argumentos presentados por la bancada contrario, claro que lo puede hacer. No sé, era la única respuesta que obvio no era correcta. Ahora la última que explicaré yo es, en la moción, esta casa prohibiría el reggaetón, la persona miembro del gobierno proporciona material suficiente y persuasivo de cómo el reggaetón permite la propagación de ideas misóginas, perjudiciales para las mujeres, tanto en las letras como en los videos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones debería ser tenida en cuenta si es presentada por el discurso de látigo, asumiendo que solo se analizó lo que se afirma en la pregunta durante el discurso de miembro de gobierno? Ahora las respuestas correctas eran varias, solo había una incorrecta, bueno, dos contando, no sé. Entonces, vamos. Dar ejemplo de cómo las mujeres latinas en los videos de reggaetón suelen ser representadas como accesorios sin importancia y con muy poca ropa, lo que lleva a su sexualización en el norte global por parte de las audiencias blancas. Esto vale, ¿por qué? Porque básicamente lo que está haciendo es tomando el razonamiento sobre cómo el reggaetón es súper misógino, y está utilizando un ejemplo de cómo, por ejemplo, las mujeres son hipersexualizadas, pues, o sea, como casi que las presentan como accesorios, y esto está íntimamente ligado con la idea de la misoginia. Entonces, este ejemplo, pues es un ejemplo que entra. Otro es explicar por qué debemos preocuparnos más por las mujeres. Ahora, esto por qué entra, y es porque fíjense que en la ponderación que se hace, pues básicamente es súper importante. O sea, fíjense que la moción es: esta casa prohibiría el reggaetón. Y lo que explica miembro de gobierno es
el reggaetón es muy, muy maluco con las mujeres y su actor principal en la argumentación son las mujeres. Si la persona látigo explica por qué las mujeres son importantes o por qué deberíamos preocuparnos por las mujeres, no está, digamos, como en el debate, no está argumentando, razonando cosas nuevas, sino lo que está haciendo es explicando por qué el argumento que presenta Cámara Baja de Gobierno es importante dentro del debate, es decir, lo está posicionando, lo está ponderando y le está dando valor. Eso es una, digamos, de las cosas que son permitidas dentro de un discurso de látigo. Ahora, analizar lo perjudicial que es para las víctimas de la violencia de género, escuchar las letras explícitas y violentas, pues desencadenan sentimientos de victimización. Esto no, porque como es evidente, pues es casi que es un razonamiento nuevo, o sea, esto es una cuestión distinta. Una cosa es, en general, cómo hablamos de las mujeres y cómo esto es perjudicial para las mujeres en un amplio espectro como grupo poblacional. Otra cuestión es ya hablar en específico de personas que son víctimas de violencia de género, y los efectos y los impactos que esto podría traer. Esto claramente no entraría dentro de pues, la respuesta. ¿Por qué? Porque claramente la pregunta decía, asumiendo que esto fue lo que se dijo, eso no se dijo. Ahora, refutación del punto de Cámara Alta, oposición sobre la libertad de expresión, obviamente lo puede hacer, eso ya lo vimos en el anterior punto también, sí puede refutar, y explicar por primera vez por qué los argumentos de Cámara Alta oposición tienen grandes lagunas lógicas que significan que no se mantiene el debate. Eso también lo puede hacer, ¿por qué? Porque una de las cosas que puede hacer una persona en su rol de látigo, pues es explicar por qué en la comparativa le ganan a su Cámara Alta. Están haciendo una ponderación, esa ponderación se hace a través de la explicación de por qué los argumentos de arriba no están tan bien explicados, no tienen tanto peso o relevancia dentro del debate. En ese sentido, eso también es válido. Y con esto concluimos la sección de preguntas cerradas. Esperamos que les hayan quedado súper claras las respuestas porque son esas. Y pues nada. Siguiendo con este briefing del examen de personas juezas de TEMUDE 2020, vamos ahora a abordar la respuesta a las preguntas abiertas. Ya verán que muchas de estas respuestas realmente eran más breves de lo que a priori parece cuando nos dicen que son preguntas abiertas. Iremos una a una respondiéndolas y viendo un poquito cuál es el contenido esencial que esperábamos de cada una de esas preguntas. Antes que nada, sí que me gustaría pedir disculpas porque tengo unas anginas horribles, entonces si en algún momento sale algún gallo, me empiezo a morir con un ataque de tos o cualquier cosa, lo siento mucho, de verdad. Pero dicho esto, y ahí está el primer gallo, vamos adelante. Y la primera pregunta que teníamos dentro de estas preguntas abiertas es ¿cómo debe valorarse un argumento que es fácticamente incorrecto? En este caso, sobre todo, lo que tenemos que analizar es una cuestión, y es si el votante medio informado tendría conocimiento de ese determinado dato o no, porque no tenemos que actuar igual si estamos ante un dato que un votante medio informado sabe que es falso, mientras que si es un dato que se sabe porque tenemos un determinado, se sabe que es falso, porque tenemos un determinado conocimiento específico o un determinado conocimiento técnico sobre esa cuestión que nos permita saber que es falso. Entonces, en el primer escenario, ¿vale? Ese escenario donde un votante medio informado sabría que ese dato es falso. Tenemos que tener en cuenta que un votante medio informado en ningún momento se deja persuadir por datos o por argumentaciones que sean falsas, ¿no? Porque dentro de su conocimiento y dentro de su idea básica sabe que, no sé, que el cielo no es verde porque el cielo es azul, ¿vale? Y como tiene ese conocimiento básico y ese conocimiento como básico esencial con respecto a una serie de cuestiones, en ningún momento se va a dejar persuadir por esa clase de argumentaciones, y lo que tenemos que hacer como jueces, que nos encontramos juzgando siempre desde la perspectiva de un votante medio informado, es descartar todas aquellas argumentaciones que efectivamente un votante medio informado consideraría que son falsas, ¿vale? Por lo tanto, si alguien llega y dice que, no sé, que España está en África, en ese momento seguramente un votante medio informado va a ser que no es dentro del continente africano como tal, España, ¿no? Tenemos que tener entonces ahora en cuenta el segundo escenario, cuando ese conocimiento técnico o específico que podemos tener por nuestra formación nos permite saber que un ejemplo, una argumentación o algo que ha sido comentado por los equipos resulta que es falso. Ahí tenemos que tener en cuenta varias cuestiones. La primera de ellas es siempre recordar que una vez que entramos a una sala nos convertimos en un votante medio informado que no tiene un conocimiento específico o técnico sobre economía, sobre derecho, sobre política, sobre ciencia, whatever,
porque al final somos eso, un votante medio informado sin tener un conocimiento específico, con independencia de la formación que nosotros como personas juezas en nuestra vida real podemos tener. ¿Esto qué implica? Que al final, cuando estemos ante un dato que puede ser que sea falso desde esa perspectiva, solamente lo vamos a poder descartar o lo vamos a poder como ya no descartar, porque en este caso es quitarle ese valor persuasivo que puede tener a ese punto, si los otros equipos en la sala denuncian que ese elemento es falso y explican por qué eso es falso o no sucede de la forma en la cual lo está diciendo alta de gobierno, por ejemplo, o baja de la oposición. Y vamos a poner un ejemplo para que sea mucho más práctico. Si, por ejemplo, sale alta de gobierno y explica o hace toda una caracterización con respecto al sistema de partidos políticos en España, pero resulta que dentro de ese elemento pues tiene o elementos fallas o, por ejemplo, está explicando mal que la fórmula que se emplea, por ejemplo, para decidir el número de escaños es la fórmula Saint-Laguet, y dice que todo se hace con base en la fórmula Saint-Laguet. Realmente, si eso lo explica de forma lógica, nosotros como panel de personas juezas, realmente a un votante medio informado le puede resultar elemento persuasivo. ¿Cómo le podemos quitar ese elemento persuasivo? Si tenemos una cámara enfrente, que en este caso pues sería bien baja de oposición o alta de oposición, y explica que no, que en el caso de España no se utiliza esa fórmula Saint-Laguet, sino lo que se emplea es la fórmula D'Hondt, y cómo la fórmula D'Hondt pues realmente es la que se emplea, y puede decir pues tradicionalmente se decidió por esta porque whatever, porque es más sencilla de entender que la Saint-Laguet, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, ahí, habiendo hecho ya esa refutación y esa explicación de ese determinado conocimiento específico, eso puede resultar de forma persuasiva y puede afectar a esa persuasión de ese determinado argumento. Pero en ningún momento nosotros, como personas juezas, podemos poner nuestro conocimiento técnico específico que tengamos de serie para considerar que ese punto es falso o verdadero. Habiendo visto esta, pasamos a la siguiente, ¿no? Que básicamente la pregunta es: ¿qué haríais si no pudieras entender a una persona oradora debido al acento, el idioma o consideraciones similares? ¿Es correcto intentar reconstruir su discurso de la manera más favorable? Aquí, sobre todo, lo que tiene que quedar claro es que en ningún caso podemos reconstruir discursos, ¿vale? Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta que cuando nos cueste mucho entender a un determinado orador, en ningún momento podemos reconstruir su discurso de la forma más favorable. Porque al final esto tiene como dos grandes cosas o grandes como consecuencias que se podrían generar, ¿no? La primera de ellas es que nunca, como jueces o como personas juezas, perdón, nos dedicamos a reconstruir los discursos de la forma más favorable, ¿no? Por lo tanto, si lo hacemos con solamente uno de los determinados equipos, claramente le estaríamos dando una ventaja a un equipo únicamente por la consideración de que no hemos sido capaces de entender un discurso debido a un acento determinado a no ser como una persona totalmente fluida en el español porque el español es su segunda lengua, no es su lengua extranjera, que al final es lo que quiere decir él. En segundo lugar, también sería injusto o tiene el riesgo que como personas juezas lo que hagamos sea como rellenar los pequeños huecos que pueda tener la argumentación o darle unos impactos distintos de los cuales nos estaban queriendo construir ese equipo. Por lo tanto, hay un claro riesgo que estemos dando por válido un material que no existe en la realidad. ¿Cómo tenemos que actuar si nos encontramos con esta circunstancia, ¿no? Que debido al acento, el idioma o cualquier otra circunstancia nos pueda hacer complicado seguir su discurso? Esto sobre todo lo voy a dividir entre qué hacemos mientras esa persona está dando el discurso y posteriormente cómo lo abordamos en la deliberación. Con respecto a cómo lo hacemos mientras esa persona está dando el discurso, sobre todo aquí lo que tenemos que hacer, que también de hecho es incluso lo que nos indica el manual, es que nosotros como personas juezas tenemos que poner toda nuestra capacidad de atención, toda nuestra capacidad de recoger notas en ser capaces de captar qué es lo que nos están diciendo en ese discurso. Por lo tanto, tenemos que estar súper atentos a ver exactamente cuál es la argumentación que nos está dando. Aunque pueda parecer que a lo mejor están diciendo cosas que no tienen como mucho sentido, que no está muy bien construido de forma gramatical, tenemos que intentar también captar como esas palabras, ¿no? Aquí gente que, o incluso lo que yo también os recomendaría, ¿vale? Que apuntéis lo que se estén diciendo, aunque puede ser que no tenga como un sentido esa determinada frase o esas cuestiones, porque luego cuando reviséis todas las notas de forma global, sí que puede ser que esté bien explicada más o menos una idea, aunque quizás resulte que está como a trompicones a lo largo del discurso, ¿no? Porque al final, por la forma en la cual tú te expresas a veces con otra lengua, es
un poco más caótica o más desordenada. Entonces, a veces tenerlo escrito una vez que ya has dado el discurso te permite ver como de forma clara exactamente qué es lo que han dicho. Pero sobre todo es esto, ¿vale? Que prestéis muchísima atención y que pongáis como vuestro mayor esfuerzo en ser capaces de seguir ese discurso. En segundo lugar, ¿qué hacemos en esa deliberación? Sí que aquí lo que tenéis que hacer es, una vez que lleguéis a la deliberación, plantear y decir, oye, yo he tenido problemas en seguir a este determinado orador. Por favor, podemos como ver cuál es el caso para que todos tengamos una idea común de cuál es el caso y cuál es la argumentación que nos han presentado, de tal forma que en conjunto todo el panel de personas juezas pueda tener clara cuál es la idea que ha sido desarrollada por un determinado caso. Porque puede ser que a lo mejor tú como persona principal no has sido capaz de captar todo el discurso, pero a lo mejor tus dos panelistas y tu trainee sí que han sido capaces de seguir el discurso, porque a lo mejor resulta que solamente has tenido tú problemas porque no estás acostumbrada a ese determinado acento. O resulta que a lo mejor puede pasar al revés, ¿no? Que el principal sí que se haya enterado bien porque tiene, o la principal, perdón, el principal, sí que se haya enterado bien porque tiene un gran recorrido dentro del circuito de debate y está acostumbrado ya a trabajar con diferentes acentos o con personas L, pero quizás a lo mejor el trainee o las panelistas, las personas panelistas no han sido capaces de hacerlo. Por lo tanto, siempre compartir exactamente en esos casos donde podáis tener dudas con respecto al acento, con respecto al idioma, cuál es el caso que ha sido construido, es lo mejor que podéis hacer en la deliberación de vamos a sentarnos ahora en conjunto, vamos a comentar exactamente qué es lo que entendemos que ha sido construido, qué es lo que no hemos llegado a ver que esté construido, para así poder saber exactamente cuál es el caso que ha aportado ese equipo. Y una vez que ya tenéis claro cuál es el caso que ha aportado ese equipo, podéis pasar a hacer las diferentes comparativas dentro del debate y de esas 6 comparativas, ¿no? Pero no hacerlo así al final supondría poner en una posición injusta también a este equipo L o a este equipo al que no le hemos podido entender bien a uno de sus discursos o ambos discursos por el acento, porque al final podría ser que con que una persona no se haya enterado, el resto sí, y esas personas ser capaces como de explicar al resto de la sala qué es lo que han entendido dentro de ese discurso, ¿no? Y ya una vez que tenemos ese contenido, pues hacemos todas las comparativas. Ojo, si aún hasta incluso después de hacer esto en conjunto, todo el equipo, o sea, todo el panel de personas juezas intentar como ver qué es lo que se ha dicho y nadie sigue sin tener claro cuál es el caso, tampoco hay como ninguna clase de problema o de pega luego posteriormente en la deliberación y en el feedback explicar y decir que el problema ha sido que no habéis sido capaces de entender ese caso, porque al final eso también sucede con personas que con independencia de su acento o el idioma. Hay veces que los equipos aportan casos como un poco extraños que al panel de personas juezas no les termina de quedar claro, no entienden exactamente qué es lo que han construido y por lo tanto podéis sencillamente también como decir, tuvimos problemas de comprensión en cuál era la argumentación que nos estaban aportando, así que por favor no refiráis a esos atributos protegidos que están dentro de la propia política, ¿no? Como son el acento o el idioma, pero sí que podéis transmitir que habéis tenido como dificultades para entender el caso, como sucede cuando no entendemos como un caso, porque por ejemplo nos están explicando una teoría súper compleja de ciencia o súper complicada de economía o súper complicada de derecho, no la explican para un votante medio informado y no se puede seguir ese discurso, ¿vale? Sería un poco en términos esas mismas dificultades para conseguir entender el discurso. Pasamos ya a la tercera pregunta de desarrollo. En este caso, la pregunta era, en la moción, ¿esta casa subsidiaría la asistencia sexual? Cámara Alta de Gobierno argumenta 3 cosas esencialmente, ¿no? La primera de ellas es que la sexualidad es un derecho íntimamente ligado con el libre desarrollo de la personalidad y la autonomía de las personas. La segunda es que las personas en situación de discapacidad tienen barreras económicas y sociales para practicar su sexualidad. Y la tercera es que esta medida puede empoderar a las personas en una situación de discapacidad al enseñarles cómo experimentar su sexualidad sin tabús. Cámara Alta de la Oposición argumenta que al final pues el Estado en principio no debería subsidiar placeres. 2, que esta medida pone en una mayor situación de vulnerabilidad a las personas en situación de discapacidad, pues pueden volverse dependientes a estos servicios. La tercera es que el Estado usará esta medida como cortina de humo para evadir más responsabilidades con respecto a las personas en situación de discapacidad. Cámara Baja de Gobierno argumenta 1, que el Estado debe prestar este servicio porque tiene un contrato social con sus ciudadanos que se cimienta en maximizar su felicidad
La segunda es que el Estado tiene un deber con estas personas, porque al final, si no, lo que estaría haciendo es contribuir a perpetuar esa situación de desigualdad para con el resto de la población. Y la tercera es que al final es mejor que lo haga el Estado, porque de esta forma puede controlar efectivamente que el servicio se preste bajo un margen de libertad, tanto de la persona prestadora del servicio como de la persona receptora del servicio, ¿no? Realmente Cámara Baja de Gobierno en ningún momento explica por qué su material es mejor que el de la alta de la oposición, alta de Gobierno. Y aquí sobre todo la pregunta es cómo resolver este choque entre Cámara Alta de Gobierno y Cámara Baja de Gobierno. Aquí lo que teníamos que analizar son varias cuestiones, pero sobre todo después de analizarlas sí que se llega a la conclusión que la alta de Gobierno es quien debería ganar esta comparativa. Principalmente por tres motivos. El primero de ellos va enfocado a lo uniqueness del caso, ¿no? Como un poco esa exclusividad con respecto, respondiendo a la moción en concreto y en específico que nos están aportando, que en este caso es subsidiar esa asistencia sexual para estas personas en situación de discapacidad. Y ahí, sobre todo, tenemos que analizar cómo responden a este caso en concreto y en específico, alta de Gobierno y baja de Gobierno. Alta de Gobierno aquí presenta esos tres puntos esenciales, ¿no? Cómo al final la sexualidad es un derecho que está ligado con el desarrollo de la autonomía y el libre desarrollo de la propia personalidad. En segundo lugar, cómo hay ese punto de empoderamiento mediante la vía en concreto y en específico del sexo y la sexualidad. Y también cómo hay una serie de barreras económicas que vienen derivadas de esta asistencia o no asistencia del sexo, ¿vale? Como un claro punto ligado con exclusivo en concreto y en específico a esta función. Baja de Gobierno, en cambio, el caso o los efectos que nos producen o que nos prueban, demuestran al final del día, no están tanto directamente ligadas con la asistencia sexual en concreto y en específico y pueden ser más aplicables a otra serie de supuestos. Y vamos a analizarlo en concreto y en específico. La primera de ellas es que al final, por ejemplo, nos dicen que el Estado tiene un elemento de deber de maximizar la felicidad de los ciudadanos. Pero, ojo, aquí es importante ver que en ningún momento nos está diciendo el caso o la forma en la cual está formulada la pregunta, que al final expliquen el uniqueness, en este caso en concreto y en específico, ¿no? ¿Por qué hay que hacerlo mediante la vía en concreto y en específico de la asistencia sexual? Ahí claramente una falta de explicación de ligarlo bien con la moción, mientras que alta de Gobierno en este caso sí que lo había hecho en los puntos que anteriormente hemos explicado. En segundo lugar, nos dicen que al final el Estado tiene como este deber para con las personas en una situación de discapacidad para evitar perpetuar esta desigualdad. Pero volvemos a lo mismo que acaba de decir, ¿no? Porque tiene que ser mediante esta vía y no mediante, no sé, subsidiando otra serie de cuestiones que también pueden tener esta necesidad las personas en situación de discapacidad. ¿Vale? Y la tercera sí que está un poco más ligada con este punto, ¿no? Pero al final, con respecto al beneficio en concreto y en específico que se prueba a la persona en situación de discapacidad, ¿no? Mientras que alta de Gobierno nos consigue probar muchísimo más cómo el actor concreto y específico, ¿no? Estas personas van a tener un mayor desarrollo de su libre personalidad o cómo van a ser unas personas como con menos barreras o con más acceso a otra serie de situaciones, ¿no? Como que se van a ver empoderadas versus que al final ese empoderamiento se va a hacer como en un marco de seguridad. Realmente los beneficios que nos ha probado alta de Gobierno son como mucho más amplios y mucho más efectivos y directos a la realidad de esas personas en situación de discapacidad para que con respecto a los que nos ha explicado baja, ¿no? De igual forma, también baja y en ciertos puntos, perdón, que se basa hasta incluso en ideas que ya nos ha dicho la alta. Vamos a ver esto un poquito en detalle, ¿no? Realmente al final, alta de Gobierno en su primer punto, ¿no? La sexualidad es un derecho íntimamente ligado con el Estado, con el libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Y ese empoderamiento, en cierta medida, ya hay una, o puede haber, ¿vale? En algunos casos, una explicación con respecto, por ejemplo, al deber del Estado, que puede ser para proteger una serie de realidades dentro de las personas, ¿no? Y cómo precisamente esto te permite desarrollar esa personalidad y autonomía de las personas, mientras que baja lo que utiliza es como todo ese marco y lo aplica al caso específico de la felicidad, ¿no? Al final es como están probando en última instancia la misma premisa, que es que, o la misma consecuencia, ¿no? El Estado tiene un deber que tiene que cumplir y aquí alta de Gobierno nos lo está enfocando con respecto a la personalidad y la autonomía de las personas y baja lo hace enfocado al campo de la felicidad, ¿no?
En esta clase de comparativas, cuando tenemos estas circunstancias, lo que tenemos que analizar es ver si alguien nos ha dado una explicación de por qué lo suyo es más probable o mejor que lo del otro. Aquí entendemos que realmente no nos lo ha dado y baja teniendo esa posibilidad, no lo ha hecho, alta realmente nunca tiene esa posibilidad. Pero aún más allá, cuando eso sucede y que nadie nos lo explica, tenemos que tener en cuenta, ¿no? Aunque eso ya puede ser como un primer motivo que habiendo tenido la posibilidad, pues no lo haya hecho para como desajustar esa comparativa. Pero en segundo lugar, también sobre todo tenemos que tener en cuenta como qué es más plausible, ¿no? Que el Estado tenga un deber de un derecho como esencial de las personas o de la felicidad, que tampoco es como un derecho, parece mucho más plausible la parte del derecho, ¿no? Y al final, estas dos cosas, ¿vale? Son como a grandes rasgos lo que nos hacía ver que alta de gobierno ganaba esta comparativa con respecto a la baja de gobierno. La cuarta que teníamos de desarrollo es qué se entiende por fiat de la moción y cómo debe valorarse un caso que niega el fiat de la moción. Sobre todo, ¿vale? Que hay que clarificar y tener como súper presente qué es el fiat de la moción. Al final, el fiat de la moción básicamente es que la moción que se está presentando, esa determinada política o cualquier tipo de cosa que esté encuadrada dentro de la moción, se va a poder realizar, ¿vale? Y por lo tanto va a poder suceder en el mundo. Muchas veces, ojo, sí que es cierto que se pone en el escenario en el cual fuera tecnológicamente posible o en el caso en el cual fuera posible que hubiera como determinada situación, para terminar de clarificarlo, ¿vale? Pero aunque no haya como esas palabras, tenemos que entender que en cualquier caso la moción tiene ese fiat y por lo tanto puede suceder y puede ser real. Por lo tanto, teniendo en cuenta que el gobierno tiene ese fiat, tenemos que analizar o tener en cuenta varios factores en este sentido de cara a ver como un caso que niega el fiat de la moción, ¿no? Es que nunca va a poder suceder esta determinada cuestión. Porque hay determinados matices o diferentes circunstancias. La primera de ellas es que siempre tengamos en cuenta que al final la oposición puede presentar contraplanes, ¿vale? No está obligada, pero puede presentar contraplanes. Y cuando nos presenten esos contraplanes, tenemos que analizar muy bien si efectivamente están contradiciendo o no están contradiciendo ese fiat de la moción, ¿vale? Porque en esencia puede ser que haya equipos que como gobierno estén diciendo ojo, están como negando el fiat, pero luego resulta que como panel de jueces lo analizas y no hay ese problema. Entonces, siempre hagamos nosotros por si acaso ese segundo análisis. De igual forma, si niegan el fiat de la moción, tenemos que tener en cuenta que puede darse varias circunstancias, ¿no? Una, que se queden fuera del marco del debate, ¿no? Imaginemos que es una de las mociones como que se hacía, pues, por ejemplo, hace poquito en el Pro-Worlds de Corea, ¿no? Como en el caso en el cual fuera como tecnológicamente posible, esta casa pues permitiría que las personas como que modifiquen sus atributos corporales en general, ¿no? Al final esa moción, si sale alta de oposición y dice, no, es que no existe la tecnología para eso, cuando la moción ya te está diciendo esta casa en el escenario en el cual fuera posible, realmente están ahí hasta incluso saliéndose fuera del propio marco de la moción y debatiendo hasta incluso fuera del marco de la moción. Ojo, cuando esto suceda y por lo tanto no estén como debatiendo y estén como pues debatiendo fuera del marco de la moción, como personas juezas no tenemos que descartar esa argumentación y decir automáticamente son cuartos, ¿vale? Porque eso no lo podemos hacer y no está permitido dentro de las normas del parlamentario británico, ¿no? Pero sí que probablemente su caso sea muy poco persuasivo porque al final ya el marco del propio debate era el escenario en el cual fuera tecnológicamente posible y seguramente todos los equipos de la sala estén como debatiendo dentro del marco de ese marco, ¿no? Entonces, con respecto al resto de argumentaciones, seguramente pueda quedarse como en un debate fuera y sea poco persuasivo con respecto, porque está como fuera dentro de ese marco del debate, ¿vale? Esto es como llevándolo un poco al ejemplo radical, pero lo mismo sucedería con mociones como donde no esté puesto esta casa, aunque asumiendo que fuera tecnológicamente posible, o esta casa asumiendo que fuera posible, etc, etc, etc. ¿Vale? O sea, siempre analizad como personas juezas que realmente estamos en un marco donde las mociones que se proponen puedan desarrollarse y puedan hacerse. Ojo, también importante y otros escenarios que se dan muchas veces con esta clase de mociones. Y es que hay veces que sencillamente los equipos dicen esto no puede suceder o habría muchos problemas para que esto suceda. El esto no puede suceder al final es negar el fiat de la moción y por lo tanto me voy a la explicación que ya he dado. Pero distintas son las explicaciones de esto es muy complicado que pueda tener éxito o que pueda suceder. Las refutaciones de esto es muy complicado
que pueda suceder están rozando la línea de lo que ya he explicado. Distintas son las refutaciones de esto puede tener muchos problemas. Sobre todo porque muchísimas de esas explicaciones o refutaciones de esto puede tener muchos problemas son partiendo desde el escenario de que esa determinada medida o ese determinado fiat efectivamente se va a aplicar. Y por lo tanto, si hay equipos que aunque entienden que, por ejemplo, puede haber un fiat, ¿no? De, no sé, esta casa embargaría la patente de... expropiaría, mejor dicho, la patente de las vacunas a Pfizer, de las vacunas de la COVID-19, ¿vale? Si imaginemos que sería como esa una moción. En este caso concreto y en específico, ¿no? De expropiar, ahí vamos a poner que efectivamente puede como hacerse, ¿no? Pero oposición puede hacer cualquier clase de argumentaciones enfocadas a los problemas que puede tener esa determinada medida, porque es como el caso que se espera de oposición, ¿vale? O sea, de, pues no sé, que eso puede desincentivar a que haya como nuevas investigaciones, porque al final, pues las patentes es lo que te da mucho o gran parte del dinero para poder investigar. Entonces, imaginemos esa circunstancia concreta y en específica, eso es distinto a lo que he comentado con respecto al fiat de la moción y que esta pueda suceder o no pueda llegar a suceder. La quinta moción, o la quinta pregunta en este caso que también va de mociones, es: en países con cultivos ilícitos de drogas, esta casa legalizaría y otorgaría un monopolio sobre el negocio de las drogas a las personas que cultivan las plantaciones. Cámara Alta de la Oposición en su argumentación explica por qué la legalización y el monopolio de estas personas es peor en comparación con la legalización en un escenario de libre mercado, ¿no? Sin monopolio. Aunque el líder de oposición nunca llega a defender explícitamente una contrapropuesta, la base de su argumentación es la ineficacia del modelo del monopolio. Cámara Baja de la Oposición otorga una extensión al abogar que la mejor solución es su contratráfico con la legalización y el monopolio, pero un monopolio estatal. ¿Cómo evaluaríamos aquí el caso de Baja de Oposición? Principalmente tenemos que tener en cuenta que aquí hay una flagrante contradicción entre el caso de alta de oposición y baja de oposición. Alta de oposición esencialmente se está basando, como os da la propia pregunta, ¿no? En que hay, o el modelo de monopolio es ineficaz, ¿no? Y que hay, por lo tanto, pues como es en esa cierta medida ineficaz, no tenemos que optar. Baja de oposición, en cambio, fundamenta todo su caso en el monopolio estatal, ¿no? Y como pues al final el monopolio estatal sería como la mejor solución por la que optar. Aquí claramente una contradicción muy grande, ¿no? Alta nos está diciendo el monopolio es caca, Baja de Opon nos está diciendo aquí el monopolio es súper chachi. ¿Cómo conseguimos o qué hace con esta clase de contradicciones? Tenemos que tener en cuenta que cuando existen contradicciones dentro de dos discursos de una misma bancada, bien sea dentro de los oradores de una misma cámara, bien sea dentro de las diferentes cámaras que conforman una bancada de parlamentario británico, es decir, bien sea la oposición, bien sea la oposición, bien sea el gobierno, perdón, prevalece la primera línea que ha entrado en el debate, salvo que esa primera línea resulta que sea como súper loca en términos de que no es algo que se esperara que tuviera que defender como esa determinada cámara o que realmente resulta que se está como claramente confundiendo, ¿vale? Y pongamos un ejemplo. Si tiene que defender legalizar y otorgar un monopolio, en este caso gobierno, pues imaginémonos que el caso prototípico de gobierno resulta que es el que lleva primera oposición, ¿vale? En ese caso ahí sí que tiene sentido que haya contradicciones dentro de los mismos discursos, o que la baja hasta incluso pues, es la que se da cuenta y cambia entonces la postura. Salvo en esos escenarios, es totalmente y flagrantemente muy poco recomendado, ¿no? Que como oradores contradigáis a lo que está diciendo la alta y como personas juezas, cuando tenemos esta serie de circunstancias donde eso, salvo en los casos que he comentado, lo que tenemos que hacer es sencillamente descartar aquellas partes de la argumentación que son contradictorias con respecto a la primera línea de argumentación que entró en el debate, ¿no? Entonces, en este sentido y en este caso, al final la primera línea que entró dentro del debate, que es perfectamente válida y perfectamente defendible, es que al final el monopolio es caca y no es una opción por la cual deberíamos optar. Todas las partes y todas aquellas cosas de la argumentación de Cámara Baja de la Oposición que vayan enfocadas a que el monopolio de chachi es maravilloso, pues tenemos que descartarlas. Ojo, y esto es importante,
solamente se descarta aquella parte de la argumentación que es contradictoria. Por lo tanto, al final, una cámara, aunque tenga a lo mejor una parte de la argumentación contradictoria con su alta, la parte restante sigue aplicando y sigue funcionando y puede ser suficiente hasta incluso para ganar un debate. Y pongamos un ejemplo, ¿no? Imaginemos que esta cámara baja de la oposición, además de tener el punto donde explican que tiene que haber como un monopolio estatal, sino que también hasta incluso llevan un punto con respecto a cómo legalizarlas puede ayudar a disminuir la violencia y a luchar contra el crimen, ¿no? Organizado en cierta medida, porque ya no tienes como ese incentivo, te puede permitir como al final pues va a ser algo legal, van a tener, no sé, que declarar impuestos, vas a poder hacer como un seguimiento a esos grupos delictivos que muchas veces están también ligados con la producción de drogas, porque a lo mejor es como una de las principales fuentes de financiación que pueden tener pues cárteles que se dedican a otras cosas y no solamente a la droga, sino también pues asesinatos, etcétera. Ese segundo punto en ningún momento es contradictorio con la idea de el monopolio es una porquería o el monopolio es maravilloso, ¿no? Es totalmente independiente a el monopolio en sí como idea buena o como idea negativa desde la perspectiva de modelo o económico, ¿no? Es como el otro efecto totalmente distinto que puede tener que tú hagas esta determinada medida y por lo tanto ese punto de la argumentación seguiría siendo perfectamente válido y entraría y puede ser hasta incluso suficiente para ganar un debate. Así que esta es como sobre todo la idea que estábamos buscando dentro de esta pregunta de desarrollo. La última pregunta que teníamos de desarrollo es, al final de la discusión en un panel de una ronda eliminatoria, hubo un triple split sobre los dos equipos que pasan la ronda. El principal vota a Cámara Alta de Gobierno y Cámara Baja de Gobierno. Panelista vota Alta de Gobierno y Baja de Gobierno. El panelista 2 vota Cámara Alta de Gobierno y Cámara Baja de la Oposición. Y el panelista 3, Cámara Alta de Gobierno y Baja de la Oposición. Y el panelista 4, Cámara Baja de Gobierno y Cámara Baja de la Oposición. En este caso la pregunta era ¿cómo resolver esto que pasa, no? Creo que todos tenemos claro, ¿no?, que si esto sucede en una deliberación es claramente una guarrada, ¿no? Porque al final es una deliberación que probablemente se va a enquistar un poco más, entonces va a llegar un punto que cuando pues toque salir porque los ballots salen a 15 minutos hay que votar, ¿no? Quizás hay veces que rondas eliminatorias están un poco más de tiempo, ¿no? Pero bueno, cuando se diga que el ballot tiene que salir, el ballot tiene que salir y por lo tanto hay que proceder a votar. ¿Cómo manejar esta situación? Al final, en este caso, sencillamente diciendo cómo los dos equipos que pasan no va a ser suficiente para resolver esta comparativa, ¿no? Entonces, es necesario que cada uno de los diferentes miembros del panel ranqueen a la gente y a las diferentes cámaras. Si en este caso ranqueamos a los equipos, es bastante probable que alta de oposición en ningún escenario pase, ¿no? Ninguno de los miembros del panel le está mencionando. Entonces, seguramente alta de oposición sea cuarta, ¿no? Y viendo en cierta medida cómo están los equipos, cómo están las cámaras no nombradas y el número de jueces que están votando por alta de gobierno, seguramente alta de gobierno no sea primera en el debate, sino segunda, ¿no? Pero muy probablemente alta de gobierno no hay ninguna clase de problema con esa cámara, así que alta de gobierno seguramente pase y avance, ¿no? Porque tiene esos 3 votos, efectivamente hay como motivos suficientes para pensar que efectivamente lo más probable es que sea como primera dentro de ese debate, o si no, segunda, ¿no? Pero que está dentro. Y por lo tanto la gran disyuntiva la tenemos con baja de oposición y baja de gobierno. Claramente aquí va a haber tanto el principal o el principal como panelista van a votar a que baja de gobierno gana a baja de oposición. Y el segundo panelista, perdón, claramente va a votar a que Cámara Baja de Oposición gana a baja de gobierno. Y esto nos lleva a que el panelista 4 es el kit de la cuestión y es la clave, ¿no? Es la persona que va a tener que decidir y va a tener que decir si para ella Cámara Baja de Oposición gana a baja de gobierno o baja de gobierno gana a baja de oposición. Así que en este caso el principal tendrá directamente seguramente que dirigirse a este panelista si no tiene como muy claro ni siquiera cuando se han pedido resultados quién de los dos pasa para que decida y diga quién para él gana esa comparativa, ¿no? Si es baja de gobierno o baja de oposición. En función de eso y de su resultado pueden pasar varias cosas, ¿no?
Vamos al primer escenario. Vamos a suponer que el panelista 4 nos dice que resulta que gana baja de gobierno. Si para él gana baja de gobierno, esa comparativa, no hay tanto drama porque al final ya vamos a tener tanto al principal como al panelista que también están votando por esa cámara. Entonces, por un split de 3-1, pasará también baja de gobierno, al igual que alta de la oposición estaría pasando por un split de 3-1. Distinto es si nos dice el panelista 4 que para ella pasa a cámara baja de la oposición. Si pasa a cámara baja de la oposición para ella, tendríamos un empate de 2 para cámara alta de gobierno, o sea, para baja de gobierno, perdón, y 2 para baja de la oposición. Si esto sucede, que hay como 2-2, en esta clase de circunstancias donde hay como un empate dentro de los diferentes número de votos, el principal tiene voto de calidad y por lo tanto, dado que el principal estaba votando por baja de gobierno, avanzaría a la siguiente ronda baja de gobierno. También está el escenario hipotéticamente loco, ¿no? Donde ese panelista decide abstenerse, que no va a votar en esa determinada comparación. Ahí de nuevo, en ese sentido, ¿no? Porque dice que para él pasan esas dos cámaras y que no se va a mover de esa determinada circunstancia, ¿no? Entonces, que para él tendrían que avanzar esas dos y ya está, ¿no? Al final, en este caso concreto y en específico, volvemos a lo de antes, ¿no? En cualquier escenario, el principal no habría votado baja de gobierno, entonces, aun contando con que eso pasa baja de oposición, exactamente también habría como la misma situación, ¿no? Si él se abstiene y decide como no votar absolutamente nada, serían de nuevo 2-1 en cualquier escenario dentro del como voto de calidad del principal, ¿no? Porque dice que no va a votar exactamente en el que para él pasan como esas dos cámaras y que sus votos van para la baja de gobierno y baja de oposición, whatever, pasaría aún así también por voto de calidad baja de gobierno. Estas son las 6 preguntas de desarrollo cortas que os habíamos puesto. Al final eran bastante fáciles de explicar, iban muy al grano exactamente de la cuestión que queríamos determinar o analizar mediante ellas, y desde el equipo de adjudicación quedamos a vuestra entera disposición para cualquier clase de duda que podáis tener con respecto a estas preguntas, cuestiones que queréis que seáis matizadas, etcétera. Y ahora va a seguir ya, ¿vale?, con la última parte del examen, que era una serie de preguntas con respecto al maravilloso debate de cámaras altas que hicieron algunos de los integrantes de este equipo de adjudicación de CEMUDE 2020. Nos vemos en nada. Hola a todos, yo soy Valeria Hernández y en esta parte del briefing voy a estar encargada de hablarles un poco sobre el debate muestra que teníamos en el examen de jueces. Así que también voy a compartir mi pantalla para irnos a esa parte. Como saben, era un debate de cámaras altas en el que teníamos la moción "Esta casa lamenta la narrativa que asocia el dolor con el crecimiento personal". En ese sentido, la primera pregunta que les hacemos es, ¿en esta moción Cámara Alta de Gobierno debe traer un contrafáctico? La respuesta correcta es verdadero. Cuando tenemos una moción de lamentar, tenemos que saber de qué nos estamos lamentando, cómo se ve el mundo cuando esta narrativa de la que estamos hablando no existe. ¿Por qué? Porque necesitamos saber cuál va a ser el intercambio, cuál va a ser el trade-off, cuál va a ser la comparativa dentro del debate. Por lo tanto, es un deber de las cámaras de gobierno, en este caso específicamente de la alta, pues presentarnos el contrafáctico de cómo se vería el mundo si eliminamos esta narrativa y por qué esto sería algo positivo, demostrarlo a través de sus argumentos. Paréntesis, es importante recordar que en un debate completo, si la Cámara Alta de Gobierno no ejerce esta obligación o este deber de traer un contrafáctico, pues será el deber de la Cámara Baja de Gobierno, o tendrían la facultad aún de presentar un contrafáctico para poder competir dentro del debate y pintarnos un poquito cómo sería esta comparativa. Por lo tanto, la respuesta correcta es verdadera, necesitamos contrafácticos en las mociones de lamentar. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es más correcta para evaluar el reencuadre sobre el funcionamiento de la narrativa realizado por Cámara Alta de Oposición? Si recuerdan del debate muestra, Juanita hace esta especie de, hace este encuadre que nos habla justamente de una caracterización
de cómo desde oposición veíamos el mundo, veíamos cómo funciona esta narrativa debido a las características que existen en el mundo en el que estamos debatiendo, ¿no? Por lo tanto, la respuesta correcta sería: el reencuadre es válido, pues es una caracterización más profunda del funcionamiento del mundo y de la narrativa a debatir. ¿Por qué esto es válido? Porque nosotros no le estamos cambiando, bueno, la oposición no le está cambiando el terreno de juego a gobierno, sino que está explicando a profundidad cuáles son las características específicas de este terreno en el que estamos jugando, cómo es que entran nuestros argumentos y nuestros casos. Por lo tanto, es válido que se generen este tipo de reencuadres. Vamos a analizar muy rápidamente el resto de las respuestas. La primera opción era: el reencuadre no es válido, pues para eso debería impugnarse lo desarrollado por Cámara Alta de Gobierno. ¿Por qué esta respuesta? Y me alegro mucho que tenga un 0% de respuestas, pero ¿por qué es incorrecta? Porque si nosotros lo notamos, el reencuadre que hace Juanita en el debate muestra no se contrapone con el caso de gobierno. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cómo entendemos nosotros el status quo en el que se está debatiendo, como les mencionaba hace un momento. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien este reencuadre es positivo para el caso de oposición, u obviamente, como lo presentábamos, buscaba problematizar el caso de gobierno, seguimos hablando del status quo sin pensar, o sea, no es una refutación, sino que seguimos debatiendo sobre el status quo, estamos planteando el status quo a partir del cual construiremos nuestro caso. Por lo tanto, no tenía que impugnarse primero lo que había dicho la Cámara Alta de Gobierno. La otra respuesta, que era la tercera, nos dice: el reencuadre no es válido, pues esto es solo facultad de Cámara Alta de Gobierno. Sin embargo, como el reencuadre no fue refutado por Alta de Gobierno, ha de tenerse en cuenta. No, esta respuesta es incorrecta, justamente porque sabemos que la oposición puede impugnar definiciones, puede impugnar reservas, podemos hacer reencuadres o podemos buscar reencauzar el debate. Por lo tanto, es válido que se generen este tipo de reencuadres. La siguiente respuesta es: el reencuadre es válido únicamente si se hace a través de un punto de aclaración a la persona primer ministra dentro del debate. Esto es incorrecto. Los reencuadres, las impugnaciones se pueden hacer durante los discursos a través de puntos de información o aclaratorias. Esto no influye en el cómo deberíamos evaluarlo. La siguiente respuesta era: el reencuadre no es válido, pues Cámara Alta de Gobierno había establecido que había una correlación que hacían las personas entre el dolor y el crecimiento personal. Esta respuesta tampoco es correcta, porque si bien Cámara Alta de Gobierno tiene la facultad de hacer este tipo de afirmaciones, de hacer este tipo de argumentos, eso no implica que no podamos profundizar en las caracterizaciones del debate. Y bueno, la parte de no sé, está claro que no era la respuesta correcta, porque si buscábamos que hubiera un análisis un poco más profundo y a través de este briefing las personas que quedaban con dudas, pues lo podamos aclarar. Entonces, repetimos, la respuesta correcta es: el reencuadre es válido, pues es una caracterización más profunda del funcionamiento del mundo y de la narrativa a debatir. La siguiente pregunta, que ya era abierta, entonces no vamos a meternos con, obviamente, las estadísticas de las respuestas, era: ¿cómo valorar el material del vicelíder, bueno, de vicelíder sobre los incentivos del Estado y los empleadores para ayudar con la superación del dolor y el sufrimiento? En esta parte hubo respuestas bastante interesantes, porque justamente nos hablaban de cómo interpretar este material. Cuando nosotros interpretamos este material que entra dentro de mi discurso del debate muestra, pasan algunas cosas. Si nosotros lo interpretamos como una refutación, que fue algo que varias personas respondían, puede entrar a manera de refutación dentro de la comparativa de altas. Pero justamente la intención de introducir este material dentro del debate muestra, lo que buscaba era presentarles a ustedes, personas que nos van a apoyar adjudicando, el cómo se juzga esa comparativa entre dos cámaras cuando tenemos a una persona vicelíder de oposición que introduce un argumento nuevo. En este caso, también varias personas respondieron la parte de
no dio un punto de información, cómo va a ser posible que la alta de gobierno responda o rete este nuevo argumento. Y justamente es por eso a lo que llamamos casos colgados en inglés, que no debemos meter este argumento específico, ojo, y hay que tener mucha atención en esto, dentro de la comparativa de altas específicamente, porque cuando la persona que sea vicelíder de oposición trae un argumento completamente nuevo y efectivamente ya no está en tiempo o decide no conceder puntos de información a la alta específicamente de gobierno, entonces ya no hay una oportunidad para que ese material choque en la comparativa de altas. Y aquí aprovecho para hacer énfasis en cómo las comparativas siempre tienen que ser específicamente entre una cámara y otra, no comparamos entre bancadas o entre altas y bajas. Por lo tanto, si estamos chocando específicamente las dos cámaras altas, esto entraría como un caso colgado y en esa comparativa no metemos como argumentación el material nuevo o el argumento nuevo. Ese argumento nuevo cuenta para la comparativa entre alta y baja de oposición, sí. Este material nuevo cuenta para la diagonal corta, sí. Simplemente no entra como argumento nuevo para la comparativa de altas, pero es muy importante que pongamos atención a este tipo de argumentos. Voy a dejar de compartir pantalla para que no veamos las respuestas porque ya eran abiertas. Y por último, bueno, saben que también había una pregunta que hablaba de cómo adjudicaríamos ese debate. Pues no la vamos a abordar directamente porque ya era pues más bien para analizar el proceso de adjudicación de cada uno de ustedes. Pero en la parte de los puntos de oradore, sí me gustaría recordarles que por favor seamos muy conscientes a la hora de evaluarles cuando, bueno, más bien fijándonos en nuestra tabla de Varsovia que van a tener a la mano todas las personas que van a estar apoyándonos con adjudicación. Para que realmente analicemos, recuerden, no es que cumplamos con cada uno de los ítems que vienen en las casillas de la tabla de Varsovia, pero sí fijarnos que estemos dentro de un rango correcto. Y aquí es muy importante recordar también que tenemos que adjudicar según el discurso presente. Si yo creo que la persona a quien estoy adjudicando es una persona que se desempeña de una manera excelente debatiendo, no me importa si en el debate que estoy adjudicando hoy en el presente tiene un mal discurso. Voy a ponerle puntos de persona oradora del nivel de su discurso que estoy adjudicando en este momento. No tendría por qué inflarlos de acuerdo a su reputación, no tendría por qué bajarlos porque no le conozco o porque no sé que haya ganado cosas. Justamente eso es lo que buscamos, que haya la mayor objetividad posible, que haya la mayor imparcialidad posible, y esto solo logramos fijándonos en nuestra tabla de Varsovia y viendo si efectivamente están cumpliendo con la calidad argumental y con la calidad de razonamientos que vienen explicados ahí. Porque si no, vamos a tener puntos de personas oradoras muy dispares, no objetivos, y pues sabemos que esto puede comprometer la justicia dentro, o la equidad también dentro de la competencia. Entonces, por favor, pongámonos muy pendientes de eso y vamos a estar aquí para resolver cualquier otra duda que tengan.